Ya terminando noviembre, considero que no hay mejor momento para hablarles de las lecturas que estuve teniendo en el mes de septiembre y octubre, y en general les puedo decir que fueron lecturas muy interesantes. Y ya quiero hablarles de todas ellas, así que mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos haciendo el wrap-up de estos 2 meses, septiembre y octubre. Antes que nada, disculpen un poco mi voz. Considero que suena un poco extraña, pero estoy resfriada, pero no quería perder la oportunidad de hablarles de estos libros que me hacen mucha ilusión. Este tipo de videos me hace muchísima ilusión porque además siento que a ustedes también les gusta conocer qué libros estuve leyendo en meses específicos, en este caso es septiembre y octubre. Fueron lecturas bastantes, de hecho, ya que los veo todos acá, yo creo que fueron muy buenos meses en cuanto a lecturas, porque incluso saqué lecturas impresionantes y como bien les mencionaba, ya quiero hablarles de todas ellas, así que bueno, sin más voy a empezar con la primera, que en sí fue una lectura de septiembre, la empecé en septiembre pero la terminé en octubre, y es Klaus Barbie, un novio de la muerte, de Peter McFadden y Fadric Iglesias. Este libro es una combinación entre ensayo y crónica, donde vamos a conocer quién fue Klaus Barbie. El libro hace un hincapié en su infancia tal vez muy general y se enfoca específicamente en estos años en los que él participa como parte del ejército alemán, dentro de las SS, cómo se traslada a Francia, cómo es denominado como el carnicero de León, por qué es denominado de esa forma, qué es lo que pasa con su vida al término de la Segunda Guerra Mundial. Él escapa, es contratado por la CIA como un agente de inteligencia de este país, y de hecho es muy irónico todo lo que sucede. Llegó al momento, es gracias a ellos y a la Iglesia Católica, por supuesto, que logra escapar hacia Sudamérica a partir o a través de la denominada como Ruta de la Rata. Llega a Bolivia y es el punto donde me interesaba conocer esta historia, porque se sabe que él tuvo una participación muy activa dentro de la política boliviana. De hecho, tal vez en muchos países sucede, hay muchas historias como que del cotidiano en la historia boliviana, que es como un secreto a voces, son de ese tipo de historias, y se sabe muchas cosas de Klaus Barbie que tal vez no son tan conocidas. Sin embargo, considero que este ensayo abarca un montón de información bastante valiosa para conocer cuál fue ese tipo de participación que él tuvo dentro de Bolivia, y no solamente dentro de Bolivia, dentro de Sudamérica, con algunos otros nombres, bueno, que al final del día, al igual que él, también escaparon de Europa para trasladarse a Sudamérica, y también en diferentes otros países formaron parte de la política, de la sociedad del momento. Es un libro demasiado interesante, tiene muchos matices que de verdad yo rescato. En su momento les había mencionado que el único pero que yo le pongo a este libro es la edición, porque siento que tiene bastantes errores, pero dejándolo de lado, es un libro que vale la pena. Es un libro que contiene mucha información porque se acompaña de documentos, de notas periodísticas, de entrevistas, de entradas a diarios, de fotografías, y eso complementa todo lo que esta persona llegó a hacer en Sudamérica, y al final del día, como fue, ¿cómo se denomina? Fue extraditado a Francia para pagar por los crímenes de guerra cometidos en su momento. Es un libro increíble. Otro libro que estuve leyendo es una novela gráfica que complementa el libro anterior. De hecho, acá en Bolivia celebramos la Feria Internacional del Libro, y este libro casi fue la sensación de la feria. Y estoy hablando de Klaus Barbie, La Ruta de la Rata, de Jean-Claude Bourg, no sé cómo se pronuncia, y Frédéric Remote, algo así. El punto es de que es una novela gráfica bastante cortita, y desde ahí creo que empezaba mi miedo respecto de esta historia, respecto de lo que tenían para contarnos. De una u otra forma yo creía que se iba a enfocar justamente en la Ruta de la Rata, en cómo tal vez se trasladó esta persona, qué tipo de contacto tuvo con la CIA, cuál fue la participación de la Iglesia Católica, y en fin, yo creí que se iba a enfocar en ese punto, pero la verdad es que lo toca de una forma muy efímera. Prácticamente es un párrafo o una página en la que efectivamente nos dicen que él sí se escapó por la Ruta de la Rata, pero hasta ahí llega el punto. Y yo siento que el problema de esta novela gráfica es que todo lo que se toca de esa forma, se toca de una forma súper sencilla, sin indagar demasiado en los hechos. Creo que si no hubiera leído Klaus Barbie, el libro anterior, fácilmente hubiera tenido una percepción muy diferente de esta persona.
Y no estoy diciendo que no haya hecho cosas malas, pero literalmente siento que es un libro demasiado parcializado, en el que realmente nos presentan a un delincuente que hizo cosas horribles y nadie lo niega, pero hay un punto en el que te preguntas cómo es que logra vincularse con la política del momento, traer a toda su familia, en este caso a Bolivia, cómo se desarrolla su cotidiano. En un principio sí mantiene como que los estándares bastante bajos, pero poco a poco va ascendiendo, en qué circunstancias, y eso es lo interesante de la historia de Klaus Barbie, pero es algo que no se toca en este libro. De buenas a primeras ya tenemos, literalmente les digo, a un delincuente. Y el punto fuerte tal vez de este libro es el juicio que ya se lleva a cabo en los años 80 en Francia, donde efectivamente vamos a ver la participación de aquellas personas que lograron sobrevivir al horror de la cual esta persona fue partícipe, fue responsable, y llega a un punto en el que es condenado. Creo que ese es el punto interesante de esta novela gráfica y es el punto relevante que tomaron los autores para contar la historia de Klaus Barbie. Pero me es demasiado decepcionante que nos presenten la premisa de la ruta de la rata y no nos cuenten pues nada prácticamente acerca de la misma. Así que es un libro interesante, más que nada lo tomo como un complemento, pero no te dice demasiado sobre quién fue Klaus Barbie. El siguiente libro que estuve leyendo también es una novela gráfica y es La espera de Keun-Soo Henry Kim. Es un libro increíble porque nos narra las consecuencias de la guerra de Corea. Acá seguimos la historia de Wi-Ha, una mujer ya de 92 años, quien nos comenta cómo es que vivió la ocupación japonesa en Corea, específicamente cómo era su cotidiano viviendo periodos tristes pero a la vez felices en compañía de su familia. De hecho nos habla de una escena bastante triste que ella pasó con su cachorrito, con su perrito, cuando se entera que simplemente desapareció. No quiero entrar en spoilers, pero la verdad es una escena que a mí particularmente me asombró, porque entiendo las circunstancias y claramente se las demuestra, en la que las personas literalmente estaban desesperadas por comida, y ya se pueden imaginar a qué me refiero. Llegó el momento, ella forma su propia familia, se casa, tiene a su esposo, tiene su primer hijo, a su segunda, y justamente es el momento en el que estalla la guerra de Corea y muchas de las personas se estaban trasladando hacia Corea del Sur, entre ellas ella. Pues estaban como que en una caravana. Resulta que en ese trayecto estaban pasando muchas cosas bastante tétricas y ella pierde a su esposo y a su primer hijo, que en ese momento creo que ya tenía 3, 4 años tal vez, no estoy muy segura. Y ella los esperaba y resulta que nunca llegaron. O sea, al final del día no se sabe exactamente qué pasó con ellos, por qué no llegaron al punto de destino al que tenían que llegar. Ella estaba con su hija en brazos y literalmente tuvo que pasar el después de la guerra en Corea del Sur, esperando si en algún momento se pueden encontrar, enterándose tal vez cierta información respecto de su familia, pero todo hasta ahí. El punto triste es que ella tuvo que seguir con su vida, tuvo un nuevo marido, nuevos hijos, y acabamos a ver la interacción con la hija más joven, que en su momento le promete el reencuentro tan anhelado con este primer hijo. Sin embargo, es un reencuentro que no sucede porque para ese momento la Cruz Roja de ambas partes de Corea estaba organizando reuniones para que las familias que habían sido separadas se pudieran encontrar, pero esta se producía prácticamente a la suerte, por bolos. Tú tenías que poner tu nombre y a ver si salía tu nombre, y es triste porque estamos hablando de muchas personas y son muy pocas las que logran reencontrarse, y ya son al momento de los hechos pues ya personas muy adultas. Muchas de ellas literalmente no alcanzan a poder reencontrarse con ellos, y es el punto donde yo veo el dolor por parte de la hija, que efectivamente también arrastra como que esa carga emocional, esa tristeza por parte de su madre y de esa promesa que no puede ser cumplida, llegando al punto en el que ya no quiere tener una relación con su madre. Pero su madre sigue anhelando tener esa relación con esta hija, pero también anhela ese reencuentro con su primer hijo. Y en fin, hay mucha carga emocional, hay muchos sentimientos, y yo siento que la autora hizo un trabajo maravilloso para podernos presentar la historia de Wi-Ha y en general la historia de todas aquellas personas que al día de hoy padecen como que esa tristeza por no poder reencontrarse con sus familias, por haber sido separadas de hermanos, de padres, de hijos, de esposos, y nada, es la verdad muy lamentable la situación, y esa visibilidad que logra dar la autora a este tipo de temas, me encanta. Así que es una gran recomendación si es que a la fecha no conocen la obra de Keun-Soo Henry Kim.
El siguiente libro que estuve leyendo es también una novela gráfica, aunque está más relacionado con el manga, titula Hitler, de Shigeru Mizuki. Es un libro que lo había encontrado en físico, pero no estaba como que convencida de comprarlo. Llegó el momento en lo pude leer y dije, qué fascinante. Cuando lo quise ya adquirir en físico, resulta que ya no está disponible y me pesa demasiado porque es un libro con un desarrollo de personaje muy humano y de verdad se siente como que ese desarrollo en el que vamos a ver literalmente a un ser humano que comete errores, que no sabe pedir perdón, que hace muchas cosas desconcertantes incluso y literalmente es el reflejo de un ser humano. Y acá justamente el libro empieza con ese sueño que él tiene de ser pintor, como es rechazado por la escuela y vivir como que esa frustración de decir yo quiero ser un pintor, yo soy un pintor, pero mi sueño no se puede ejercer por esta maldita escuela que no me acepta. Como que hay mucho sentimiento de rechazo, de frustración, de tristeza, de recelo en él y es el momento en el que es enviado a la Primera Guerra Mundial, donde a su vuelta pues nace en él ese sentimiento de patriotismo que tal vez no lo tenía tan arraigado. Justamente pierden la guerra y es el momento en el que él se une a un partido político que literalmente lo catapulta dentro de la política y lo convierte en primer ministro. Y les digo, es un desarrollo no solamente humano, porque bueno, vamos a tener como que esos ámbitos políticos, sociales, la introducción de esas grandes personalidades del momento que también juegan un papel muy importante. Las viñetas desarrolladas por el autor me parecieron increíbles. Vamos a conocer cómo es que empieza la Segunda Guerra Mundial, cuál es el tipo de campaña que se sigue en el ámbito de estrategias, ese testarudo Hitler que, les digo, comete muchos errores, que hace cosas demasiado desconcertantes y que al final del día toma la decisión de desvivirse, llamémoslo de esa forma, para no pagar las consecuencias de todos sus actos. Les digo, es un libro muy humano, es un libro que tiene un desarrollo bastante increíble de personaje y que nos permite complementar lo ya conocido de esta personalidad, que al final del día es la más importante dentro de la Segunda Guerra Mundial. Si quieren conocer más sobre él, conocer incluso sus aspectos políticos y sociales y el desarrollo mismo de la Segunda Guerra Mundial, este libro puede ser un gran complemento. Lo siguiente que leí fueron lecturas cortas, son 2 ensayos, les digo cortos, pero increíbles, sobre la unidad 731. El primero titula La unidad 731, el Auschwitz olvidado de Asia, de Derek Pua, y Las marutas de la unidad 731 de Jenny Chan. Ambos son ensayos que están en inglés, pero es un inglés bastante sencillo en el que comprendes cómo es que nace la unidad 731, quién fue Shiroishi, cuál fue el papel tan importante que jugó, porque hay que recordar que la unidad 731 no fue la única. ¿Qué es lo que se hacía en esta unidad? Pues eran experimentos con humanos, experimentos que incluían el infectar a los humanos con diferentes enfermedades como la difteria, la peste bubónica, la fiebre amarilla, si no me equivoco, entre otras, que de verdad ni siquiera quiero recordarlo porque es lamentable cómo utilizaron prácticamente a sus enemigos o a aquellas personas que ellos consideraban como inferiores para poder obtener ciertas conclusiones científicas. Y aunque en un inicio como que ese es el objetivo, poco a poco nos damos cuenta que llegó el momento, ya no era el objetivo tanto obtener estas conclusiones, sino obtener, o mejor dicho, hacer el mal a estas personas. Porque incluso ya leyendo otros libros me doy cuenta que literalmente utilizaban la unidad 731 como un castigo. Incluso llegó el momento, infectaron a ratas, a pulgas y las diseminaban en territorios específicos que se sabe que hasta la fecha todavía siguen teniendo consecuencias con enfermedades que ni siquiera se pueden explicar cómo es que nacen o cuál es la cura efectiva para dichas enfermedades. Lo que es triste es saber que al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enteren acerca de esta unidad, la desmantelan, pero todas aquellas conclusiones científicas sí fueron negociadas específicamente con los estadounidenses
para que las personas responsables no pagaran por los hechos. De hecho, los únicos que tomaron cartas en el asunto fueron los soviéticos, quienes enjuiciaron a muy pocas personas, porque llegó un momento los estadounidenses los acusaban de una campaña política soviética comunista, que estaban realizando. Y de verdad es muy triste porque hubieron muchas consecuencias que, les digo, hasta la fecha se siguen pagando. Esos dos ensayos son increíbles para conocer el desarrollo y lo que realmente se estaba haciendo, porque se complementan con testimonios justamente de los juicios que los soviéticos pudieron realizar en contra de estas personas. De verdad son ensayos increíbles. Espero poder hablarles más al respecto en un video que estoy preparando con un ensayo adicional que ya lo estoy leyendo, que también está muy interesante. Y en general estos dos libros o estos dos ensayos tienen matices muy similares, pero se complementan perfectamente para conocer qué fue la Unidad 731. Otro libro que estoy leyendo es el diario de Helga Weiss. Es un libro increíble porque es el testimonio de una niña que vivió la ocupación alemana en su país, en Checoslovaquia. Ella nos cuenta cómo en 1939 cambiaron de nombre al Protectorado de Bohemia y Moravia, y cómo a partir de ese momento muchas políticas y cambios se instauraron. A partir de su visión vamos a conocer cómo es que ella dejó de asistir a la escuela, cómo es que sus amiguitas dejaron de hablar con ella, cómo es que empezó a aislarse, tener que asistir a la escuela por las noches o en horarios específicos con otros niños judíos, cómo llegó el momento las personas que a ella más le importaban tenían que alejarse de su hogar. Ella ayudaba a empacar sus cosas, su vida prácticamente en maletas, y como llegó el momento, le tocó tanto a ella como a su familia tener que trasladarse a Terezín. El diario como tal tiene un abrupto, un término de cierta forma, porque es el momento en el que ella deja de escribir en este diario y es su tío quien guarda este diario como si fuera un tesoro. A partir de ese momento ella nos comenta que empezó a escribir de forma muy esporádica, o sea, cada tanto tiempo, cuando sí podía escribir, cuando sí tenía acceso a una hoja, a un lápiz, a un bolígrafo. De esa forma, ella nos cuenta que se trasladó a Terezín, como bien les mencionaba. No sé si ustedes en algún momento se preguntaron ¿de dónde sacaban la propaganda que los alemanes daban a conocer al mundo de que los campos de concentración eran lo mejor que les podía pasar a los judíos? Porque para el momento sabemos lo que pasaba en Auschwitz, en Mauthausen, en todos los campos de concentración, y eran cosas deplorables. Y realmente te preguntas de dónde sacaban esas imágenes cuando las condiciones en las que vivían eran horribles. Pues resulta que utilizaban este territorio, utilizaban Terezín. Terezín era un campo de concentración tal cual, dedicado a la propaganda, porque las personas que llegaban a este lugar sí tenían alimentos, sí tenían una cama, sí tenían acceso incluso a enfermería, a trabajos. Era una vida como que ya fabricada. Lo único que hacía falta era que las personas se acostumbraran a esa vida. Sin embargo, ella nos comenta que poco a poco las cosas, por supuesto, se desgastan. La comida se acaba, el agua se acaba, y era el punto donde anhelaban tal vez la visita de un veedor internacional de la Cruz Roja, porque era el momento en el que los volvían a proveer de todos estos insumos. Es el punto interesante de esta historia, porque particularmente no sabía que este territorio era el que utilizaban justamente para esa propaganda, para dar a conocer un sueño que no existía. Poco a poco ella nos comenta que este lugar también es transitorio, porque cuando ya estabas un tiempo determinado, lo más probable era que te mandaran a un campo de concentración, y es justamente lo que le sucede a ella y a su familia. Son enviados al campo de concentración de Auschwitz. Ella logra sobrevivir, y es el momento en el que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, terminada la guerra, ser libre, logra retornar a su hogar. Se entera de que su tío había recuperado este diario, lo había guardado, y empieza a continuar la historia que en un momento había sido terminada. Entonces es muy interesante de cierta forma ver la transición, pero al mismo tiempo ella nos comenta que sí hubo como que cierta edición en los primeros años de ocupación alemana, lo cual para mí la verdad es que siento que no debería hacerlo. O sea, entiendo tal vez la necesidad de esa edición, pero hubiera sido muy interesante ver la perspectiva respecto de esa niña inocente, respecto de esa inocencia de no saber lo que pasaba en un campo de concentración, de vivir cosas tan horribles, y ver la transición
ya cuando ella vive todo lo malo que le pudo haber pasado. De todas formas, les digo, entiendo tal vez la necesidad de la autora de hacer ediciones en esos primeros años, pero en general es un libro que duele, es un libro que te transmite mucho, porque al final del día yo lo comparo con el diario de Ana Frank. Una niña que también tiene sueños, una niña que también quiere tener amigos, que quiere vivir la vida de la forma más normal posible, que sufre por la pérdida de sus amigos, que se enamora, que también quiere tener un amor muy grande y no sabe cómo expresarlo, y en fin, son muchas emociones que se transmiten en este libro. Es bastante cortito, así que si tienen la oportunidad de leerlo, complementan bastante a lo ya conocido, y también vamos a enterarnos de cosas bastante interesantes respecto de este campo de concentración Terezín. Otro libro que estuve leyendo, y para todo lo que estaba leyendo en ese momento, que en general estaba relacionado con la guerra, necesitaba alguna lectura como esta que me sacara una sonrisa, porque eso es lo que hizo. Y estoy hablando de La teoría del amor de Ali Hazelwood, el tercer libro de esta, llamémosle, trilogía, que claro está, no tiene un orden específico para leerlo. Lo pueden leer cuando quieran, pero sí les puedo decir que de los tres esta es mi favorita, porque siento que tiene un desarrollo de personaje mucho mejor estructurado que los dos libros anteriores, e incluso ya enfocándome no solamente en los personajes principales, sino en todo el contexto. Es el que más me atrapó, es el que más me gustó, porque en su momento, incluso con la teoría del amor, o mejor dicho, con la hipótesis del amor o con la química del amor, les había mencionado que el tema de los personajes secundarios no me terminaba de convencer, pero acá todo es perfecto. Para que se entienda, acá nos encontramos con la historia de Elsie y de Jack. Estos dos muchachos son físicos. Ella es física teórica y él es físico experimental. A la fecha se sabe que estas dos ramas de la física tienen como que cierta rivalidad. En el momento de los hechos, él sí estaba buscando nuevas oportunidades como física teórica para desarrollar un estudio que ella ya venía arrastrando desde hace mucho tiempo, porque únicamente se había dedicado a la cátedra, que era tal vez el ámbito que le daba de comer, aunque no lo suficiente, porque para ese momento ella prestaba sus servicios de novia falsa en una aplicación, y resulta que estaba en el momento de los hechos en una entrevista. Era la más importante para obtener justamente esa oportunidad que tanto estaba buscando, y resulta que se topa con Jack. Sin embargo, entre los dos nace una tensión, porque resulta que los dos ya se conocían, porque Jack es el hermano de uno de los novios falsos de Elsie. Sin embargo, lo que Jack sabía acerca de Elsie era muy diferente, que era una institutriz, que no sé qué y no sé qué, o sea, toda una historia falsa que entre los dos se habían inventado. Entonces, cuando Jack ve a Elsie entrar a esta entrevista, se sorprende, porque sabe y tiene la certeza de que es una mentirosa. Pues bueno, entre esta tensión, entre esta entrevista, van a pasar millones de cosas. No quiero entrar en detalles porque es una historia de verdad muy bien desarrollada, y entre los dos es más que obvio que van a ser un amor que se pinta muy bonito. Es difícil que no te saque una sonrisa, que no sientas esa emoción entre estos dos personajes, ese deseo incluso. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, les digo, de los tres este es mi favorito, y de verdad los recomiendo porque está precioso. Y si están buscando una lectura ligera, una lectura que les atrape, una lectura tal vez para distraerse, esta es la respuesta. Otro libro que estuve leyendo, como que siguiendo la línea de la teoría del amor, fue Has llamado a Sam, de Dustin Tao. Yo creía que iba a llorar con este libro porque todo el mundo hablaba de él prácticamente llorando, pero yo no sentí eso. Y fue porque yo siento que esta historia está muy mal desarrollada. Se convierte en un bucle que no tiene una definición como tal, y que ese final fue... ¿En serio? ¿En serio va a terminar la historia así? Para que se entienda, ella es Julie y lamentablemente pierde a su novio en un accidente de tránsito. De cierta forma ella carga con una culpa, porque para el momento de los hechos ella estaba volviendo de un viaje y él tenía que recogerla. En una llamada le dice: te estoy esperando, y él le dice: estoy con mis amigos, estoy en una barbacoa, pero no te preocupes, ya voy por ti. Y ella le dice: no te preocupes, yo me voy sola. Y él sale con su coche y pues tiene este accidente. Obviamente ella no quería contestar las llamadas porque estaba muy molesta, y al día siguiente se entera acerca de la muerte de su novio. Entonces sí hay una carga de culpa.
En un momento dado ella nos cuenta que prácticamente se había aislado de sus amigos, de la escuela, ella no quería absolutamente nada, estaba viviendo su propio duelo y recibe una llamada muy misteriosa. ¿Y quién creen que fue esa llamada? Pues Sam. Se supone que estas llamadas a lo largo del tiempo van a ser más intermitentes y en un punto dado nunca más se van a volver a hablar, y al final del día el objetivo es poder despedirse y dejar de sentir la culpa que ella específicamente siente, o al menos era lo que yo entendía de esta historia. Pero les digo, se convierte en un bucle en el que cada llamada es repetitiva, cada llamada es lo mismo y no hay una evolución, nunca literalmente se despiden. Entiendo que la primera, la segunda llamada puede ser un poco: ¿estás bien? Te quiero, no sé cómo sentirme, o la verdad es que no quiero que esta llamada termine, y en fin, o sea, lo puedo entender, pero llega un punto en el que tu novio está muerto, ¿ok? Y tienes la oportunidad de hablar con él. Despídete, dile todo lo que sientes, desahógate y sigue adelante. O sea, yo lo veía de esa forma, pero eso nunca sucede, literalmente. Y poco a poco vamos a ver. A mí particularmente este muchacho se me desdibuja. Si bien en un principio me lo quieren pintar como si fuera un muchacho perfecto, amable, sociable, todo lo bueno que se pueden imaginar, poco a poco me doy cuenta que no. Para empezar, era pésimo cumpliendo sus promesas. Y ya lo vemos en el dichoso accidente, porque él tenía que estar esperando a su novia en este viaje, porque se lo había prometido y nunca llegó, porque estaba con sus amiguitos. O sea, desde ahí yo digo, ok. Y la verdad hay muchas inconsistencias dentro de esta historia y me la pasaría todo el video otra vez hablándoles de todo lo malo que está en este libro, porque les digo, no tiene ningún objeto, el mismo hecho de las llamadas. Ok, es un misterio de la vida que recibas estas llamadas, pero recíbelas tú. Poco a poco vamos a ver que ella no es la única que recibe la llamada. O sea, el muchacho prácticamente se podía comunicar con todo el mundo. Y es como, ¿cuál es el objeto entonces de hacer estas llamadas? Si puedes comunicarte con todo el mundo, ¿estás muerto o no? No sé, hay muchas cosas, les digo, inconsistencias dentro de esa historia que no tienen un objeto como tal. No me gustó, no lo recomiendo. Y todo el sentimiento que dicen en TikTok por ahí que les provocó, a mí les diré absolutamente nada. Otro libro que estuve leyendo y para la decepción fue, wow, o sea, amo este tipo de libros. A la persona que me lo recomendó ya se lo agradecí, pero se lo vuelvo a agradecer. Y estoy hablando de Las orquídeas rojas de Shanghái de Juliette Morillot. Este libro nos narra la historia de Kim Sak-mi, una niña que vivió toda la ocupación japonesa en Corea, que nos comenta cómo ella relacionaba todo lo que estaba sucediendo con sus conflictos familiares, porque ella anhelaba la atención de una madre bastante ausente. Poco a poco vamos a ver que esa ausencia o ese rechazo es porque ella no es hija de su padre y hay una historia por detrás. Y de una u otra forma, para el momento de los hechos, ella ya estaba alejada de esa familia y es justamente la razón por la cual estaba desprotegida, pero era una niña de interés para los japoneses porque era muy buena en idiomas, y es el punto donde la secuestran y la convierten en una prostituta, en una mujer de consuelo, como ellos la llamaban. Y entre esa combinación de prestar servicios a los hombres y prestar servicios de traducción, ella logra sobrevivir a lo largo de los años. Aproximadamente 8 años pasa en manos de los japoneses y ella ve cosas horribles, también le pasan cosas horribles, ve desaparecer a sus compañeras, las ve morir, y son detalles demasiado escabrosos. Realmente esta es la representación de lo deplorable que puede ser el ser humano, del punto tan bajo donde puede llegar un hombre para hacer daño a una mujer específicamente, y es demasiado triste todo lo que se narra. No quiero entrar en detalles porque de verdad quisiera que ustedes lean este libro, se empapen de esta historia y conozcan una historia que sí les va a partir el corazón, que sí les va a provocar mucho sentimiento, porque de verdad llega un punto en el que tú dices, ya, yo creo que ya, las cosas están solucionando, pero no, siguen y siguen y siguen pasando. Ella vive el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki por parte del ejército estadounidense, y si bien este hecho para ella sí significaba la libertad, poco a poco vamos a ver que tiene una carga emocional tan grande que no es feliz con lo que está en su entorno. Intenta formar una familia, tiene un esposo, adopta una niña, pero llega un punto en el que tiene que volver a Japón para dimensionar todo lo que le había sucedido. Tiene que volver a Corea, tiene que volver a encontrarse con esas personas. O sea, de verdad, es una historia demasiado triste, pero es una historia tan conmovedora y tan bien construida por parte de la autora que es increíble. Así que si tienen la oportunidad de leerlo,
es una gran recomendación. Y por último, y no menos importante, estuve leyendo 3 mangas cuyas ideas originales son de Makoto Shinkai. Cuando leí en su momento With and With You, me gustó mucho el trasfondo de la historia, el escenario, y me propuse leer más sobre él y encontré estos 3 libros: Ella y su gato, El jardín de las palabras y Voces de una estrella distante. Mi favorito fue este. A grandes rasgos les comento que, por ejemplo, en el caso de Ella y su gato, vamos a conocer esta historia a través del gatito, de la visión del gatito, cómo ve, llamémosle a su dueña, a su amiga, en ese desconocimiento prácticamente de no saber qué es lo que pasa en su entorno y simplemente percibir sentimientos, ya sea de tristeza, de alegría, y tener que acompañarla. Y creo que es lo bonito, o sea, ver que efectivamente los animalitos tal vez no comprenden lo que está pasando en nuestro entorno, pero son esa compañía que tanto necesitamos. Es una historia supremamente sencilla. No sé si en algún punto tengo que complementarlo con el anime, pero de verdad es una historia que sí te transmite y sí te hace sentir demasiado. El siguiente, bueno, en el caso de El jardín de las palabras, es una historia que se me hizo bonita de cierta forma porque siento que es la representación perfecta del amor que pueden hacer entre 2 personas, que no va hacia tal vez algo sexual o algo muy sentimental, sino, bueno, sentimental sí, pero me refiero tal vez a ese sentimiento de admiración específicamente. Ambos se conocen en circunstancias, no sé, medio extrañas tal vez. Él solía faltar las primeras horas de la escuela a raíz de que siempre llovía, y en el lugar especial donde él solía esperar a que la lluvia pasara, se encuentra justamente con ella. Poco a poco vamos a saber que ella es una maestra en la escuela de este muchacho y se había alejado de la escuela justamente porque empezaron unos rumores respecto de que ella solía tener una relación tal vez más cercana con los estudiantes específicamente. Entonces, entre los dos nace como que una amistad, un sentimiento, pero les digo, está más asociado al tema de la admiración y me gustó como que esa parte. Y ya en el caso de Voces de una estrella distante, vamos a conocer la historia de 2 muchachos que me pareció preciosa porque ella es seleccionada para un programa del ejército espacial y es enviada hacia las estrellas. A medida que se aleja de la Tierra, por supuesto, el tiempo también va a ser diferente y este muchacho la sigue esperando en la Tierra. Entre los dos intercambian como que mails, pero a medida que ella se aleja de la Tierra, estos mails tardan mucho más en llegar. Entonces llega un punto en el que el muchacho se cuestiona si seguir esperando o no, pero hay un sentimiento tan profundo en él que al final decide continuar esperándola, y de hecho cuando llega el momento él también logra ser parte del programa del ejército espacial y vamos a cuestionarnos si en algún momento ambos se pueden encontrar y tal vez, no sé, vivir algo muy bonito entre los dos. De verdad son historias increíbles, son historias sencillas, cortas, pero que también tienen un escenario bastante precioso. Así que en este caso, respecto de Makoto Shinkai, me falta leer la obra tal vez más importante, que es Your Name. Cuando lo lea, tal vez les pueda hablar más al respecto de todas las obras que he leído hasta la fecha de Makoto Shinkai, pero por el momento estos 3 de verdad están preciosos. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder compartirles todas estas lecturas porque realmente sin darme cuenta leí bastante estos 2 meses y tal vez sea la razón, ahora que lo pienso, de mi pequeño bloqueo lector de noviembre, y tal vez hasta la fecha lo sigo teniendo porque en todo este mes solamente he leído un libro, ya les adelanto, pero sí estoy expectante de qué poder leer en diciembre. Si ustedes tienen alguna recomendación, quieren compartirme qué es lo que van a estar leyendo este último mes del año que se nos acaba, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y si conocían alguno de estos títulos, tienen alguna experiencia que comentarme, les llama la atención, no tanto, yo estoy encantada de poder leerlos. Por mi parte me despido. Gracias por acompañarme un miércoles más. Espero que este video no se les haya hecho muy largo. Nuevamente les digo gracias por acompañarme y que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.